Ok, entonces, vamos a ver que existen las homotopías, ¿de acuerdo? Que si tenemos una homotopía si tenemos una homotopía en el espacio base y tenemos un levantamiento de H0, ¿no? Entonces existe un solo levantamiento, un único levantamiento. Entonces aquí hay varias cosas importantes. Primero es que existe un único, que existe levantamiento y después que es único, ¿no? Entonces hay dos cosas, pues no triviales que hay que probar, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a empezar con la prueba de este hecho. Entonces, pues empezamos como siempre, tomamos una función cubriente, tomamos nuestra función cubriente, como es una función cubriente para cada elemento en la base, existe una vecindad, ajá, existe una vecindad en la base, para no, bueno, existe una vecindad en la base, tal que es una vecindad pareja, es decir, que su preimagen bajo la función cubriente, pues se ve como las rebanadas de hotcake, ¿verdad? Es decir, uniones disjuntas de W alfas, tales que cada una de estos W alfas es homomorfa a la B alfa, ¿no? Entonces, notemos cómo estoy, o sea, las vecindades en B las estoy denotando con V y las vecindades en E las estoy denotando con W para que siempre veamos dónde estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos un elemento en X, ujú, lo primero que vamos a hacer es construir una, un levantamiento en una vecindad de X cruz Y, ¿no? Es decir, vamos a construir un levantamiento de la homotopía en una vecindad de X, ¿de acuerdo? Este va a ser nuestro primer levantamiento que vamos a hacer. Es decir, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a construir una homotopía, vamos a construir el levantamiento, pero para esta vecindad, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a quedar aquí así. Esto es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, si H, como H es continua, para cada punto en X cruz Y, es decir, para un punto XT, existe, bueno, para cada punto XT y una vecindad pareja, ¿no? De la imagen, como H es continua, entonces podemos construir una vecindad de X y por supuesto un abierto en T, ¿no? Es decir, una vecindad que se ve de esta manera, tal que toda esta vecindad está contenida en esta vecindad pareja que estamos construyendo, ¿no? Es decir, de alguna manera, esta parte es esta otra parte, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es por continuidad. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es podemos cubrir a X cruz Y, podemos cubrir a X cruz Y, ¿no? A todo este intervalo con este tipo de vecindades, ¿de acuerdo? Podemos cubrir X cruz Y con este tipo de vecindades y por lo tanto podemos extraer una familia finita y a partir de esa familia finita podemos hacer una partición como lo hemos estado haciendo en todos estos temas, ¿no? Es decir, podemos fijar la vecindad a lo largo de UX, considerando la intersección de las vecindades finitas, y luego generar la partición del intervalo. Recordemos que en este otro caso se ven de esta manera. Ujú. Entonces generamos una partición del intervalo y agarramos esta UX única, ¿no? De tal manera que para cada una de estas vecindades que estamos construyendo, ujú,
que sería la UX, y por el intervalo cerrado TI, TI más 1, está contenida en una única vecindad pareja. Bueno, está contenida en una vecindad pareja, ¿no? No es única esta vecindad pareja, pero es la vecindad pareja que estamos asegurando aquí arriba. ¿Sale? ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta ahorita? ¿Sí? Va. Entonces, lo que vamos a proceder, lo que vamos a hacer es demostrar, vamos a construir el levantamiento en la vecindad UX cruz I por inducción. Es decir, vamos a suponer que H de X está bien definida por hipótesis de inducción. En nuestra hipótesis de inducción va a ser que está bien definida para UX cruz 0 TI, ¿no? Vamos a suponer que está definida para este caso. ¿De acuerdo? Y vamos a probar que la podemos extender al intervalo UX TI, TI más 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a probar. Entonces, tenemos que H de UX cruz TI, TI más 1 está contenida en BI, ¿no? Por construcción, que es exactamente lo que dijimos aquí arriba, ¿no? Esto es exactamente esto. ¿De acuerdo? Entonces, pues la observación que nos hizo Niels, ¿no? Tenemos que UX cruz TI, TI más 1 es arco conexa, es una vecindad de arco conexa, es conexa. Entonces existe un alfa I, existe un alfa I tal que H de XTI está contenido en W de alfa I. ¿De acuerdo? Es decir, dentro de la rebanada, recordemos que bueno, aquí está, donde este W alfa I es alguna de las rebanadas de hot cake que tenemos es alguno de los hot cakes que tenemos por ser el espacio cubriente, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya que tenemos esto, nosotros sabemos que BI es homeomorfo, perdón, a, a VI, ¿no? Por medio de la restricción. A esta restricción le voy a poner PI. Aquí le voy a poner el I para indicar que es la restricción, ¿no? Entonces definimos H en W de X, cruz TI, como la composición de H con P menos 1. Es decir, lo que tenemos es este diagrama. No, no es este diagrama. Bueno, lo puedo hacer aquí. Lo voy a hacer aquí. Entonces tenemos aquí nos quedaría W alfa I, ¿verdad? Y aquí nos quedaría VI, ¿de acuerdo? Y este PI es exactamente un homomorfismo, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es definir, vamos a definir este HX dentro de TI más 1, TI más 1. O sea, dentro de esta cosa tenemos que esto está aquí. Entonces, esta función está bien definida y PI va en los dos sentidos, ¿no? Es decir, tenemos que PI baja por aquí y PI menos 1 también está bien definida en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a definir H de X en esta parte, la vamos a definir como PI menos 1 compuesto con H. ¿De acuerdo?
que es exactamente lo que estamos definiendo aquí. Entonces, como la composición de H, mira, aquí tenía el diagrama. Ujú. Este era el diagrama. Entonces, esta composición, este va a ser nuestro H de X en este intervalo. ¿Sale? Entonces, H de X va a estar bien definida a la parte de arriba, a ley, y está bien definido porque en TI coincide, ¿no? Definido H de aquí, ajá. Está bien definido porque, está bien definido porque H de X de TI, que es la parte donde se junta, coincide, ¿no? Con nuestro H de X, H prima, digamos. Este le voy a poner el prima y H de X de TI. Entonces realmente lo estoy construyendo de tal manera que lo estoy pegando a lo largo de aquí, ¿no? Que es la única parte donde podría haber ambigüedad. Entonces, está bien definido esta parte y pues por inducción, H de X, y ajá, tenemos definido esta cosa. Y por inducción, nosotros podemos repetir todo este proceso para cada uno de los intervalos, como son una cantidad finita de intervalos, pues tenemos definido el levantamiento para toda la vecindad, ¿verdad? Es decir, ya tenemos definido el levantamiento para toda la vecindad, el levantamiento de la homotopía para toda la vecindad, en el espacio y demás. Entonces obtenemos lo que queríamos. ¿Están de acuerdo que funciona? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, Creo que no. entonces, pues esto nos asegura que podemos hacer un levantamiento de vecindades, ¿no? Es decir, para cada punto en el dominio, nosotros podemos tomar una vecindad y hacer el levantamiento de la homotopía dentro de esa vecindad, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Vamos a verificar que en realidad este levantamiento es único cuando X es un solo punto. Cuando X es un solo punto, en realidad lo que tenemos son caminos, ¿no? Son trayectorias que cuando X es un solo punto, entonces lo que tendríamos son trayectorias alfa beta que van de X0 cruci a nuestro espacio base, ¿no? Entonces, pues son trayectorias. Supongamos que existen dos trayectorias, ¿no? Que existen dos trayectorias abusando un poco de la notación, voy a olvidarme un poco del X0, ¿no? Entonces, supongamos que existen dos trayectorias, alfa y beta, que son levantamientos de nuestro alfa y beta, ¿de acuerdo? Tales que los dos coinciden en el punto base, en el punto inicial. ¿De acuerdo? Eso es exactamente la condición que nosotros tenemos en el teorema. Entonces, podemos hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Podemos hacer una partición del intervalo tal que cada uno de los segmentos cerrados está en una vecindad pareja. Esta vecindad pareja tiene que ser, por la notación que estamos teniendo, tiene que ser de la forma BI, ¿no? Es decir, que está en una vecindad pareja. Entonces, otra vez, vamos a hacerlo por inducción. Supongamos la hipótesis de inducción, que en realidad ya coinciden en el intervalo 0TI a 0TI, ¿no? En los dos restringidos a ese intervalo coinciden. Entonces ya tenemos que coinciden en esos intervalos y tenemos que TI más 1 es conexo. Ujú. Entonces, también van a ser conexo
alfa de ti más 1, y por lo tanto existe un alfa i, existe un único alfa i por la observación que nos hizo Niels, no existe un único alfa i, tal que esta imagen, esta curva, bueno, este segmentito, está contenido en este W alfa i, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte de abajo, en la parte de abajo tenemos que H de TI está contenido en el BI, ¿no? Que es el BI que construimos aquí arriba, y P-1 de BI es exactamente los W alfa I, ¿no? Es decir, estas son las cubiertas, ¿no? Las hojas de nuestra vecindad pareja, de esta vecindad que nosotros tomamos acá. ¿De acuerdo? Entonces, igual, por el mismo razonamiento, exactamente por el mismo razonamiento, existe un alfa J, en principio diferente a, no necesariamente igual, tal que este otro levantamiento está contenido en W alfa J, donde se cumplen exactamente las mismas condiciones, ¿no? Notemos que alfa I es igual a alfa J, porque alfa de TI es igual a beta de TI, ¿no? Es decir, si lo vemos en este otro dibujito que tenía acá, eh, nos estamos fijando en la intersección, es decir, de alguna manera podemos tener distintos levantamientos, pero que este otro levantamiento, aquí digamos que aquí termina el TI, entonces tengo el siguiente que está acá, tengo el siguiente, ¿no? O sea, para cada una de estas tengo los levantamientos de los alfa I, ¿no? Estos serían W alfa, W alfa, bueno, serían los levantamientos W alfa de los BI, ¿no? Entonces, está en la intersección, este punto está en la intersección. Eso quiere decir que no puede estar en dos al mismo tiempo, ¿no? No puede estar en dos al mismo tiempo. Entonces, y por continuidad y arcoconexidad, entonces tiene que estar exactamente en el mismo, el alfa I y el alfa J tienen que ser el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos esto, alfa I tiene que ser igual al alfa J, es decir, estos dos coinciden. Entonces, puesto que P es inyectiva en W de alfa I, es decir, cuando nosotros restringimos P a W de alfa I, P de alfa gorrito es igual a P de beta gorrito, y esto es igual a alfa gorrito de 0 TI. Esto implica, ¿no? O sea, tenemos que P esta es nuestra hipótesis, ¿no? Sabemos que esto es igual, y en esta vecindad, P de alfa, P es inyectiva, ¿no? P inyectiva en W de alfa I, ¿no? Que es lo que estoy diciendo aquí arriba. Entonces, como es inyectiva, pues no le queda de otra, sino ser alfa y beta iguales en ese intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, estos tienen que ser iguales en ese intervalo. Y pues de manera inductiva, ya vimos, ya sabíamos que era también para todo el intervalo anterior. Y pues repitiendo el proceso de manera inductiva y como tenemos una cantidad finita, pues ya acabamos, ¿no? Quiere decir que el levantamiento alfa gorrito y beta gorrito, pues coinciden en todo el intervalo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas?
Ok. Entonces, por la afirmación anterior, es decir, si tenemos que dos vecindades se intersectan, ujú, los levantamientos construidos en en la primera parte, es decir, si tenemos todos estos levantamientos que construimos en la primera parte, van a coincidir, es decir, h de x va a ser igual a h de x' cuando u de x intersecta u de x', ¿no? Y pues de esta manera como podemos extender la homotopía a todo x de manera consistente, ¿no? Entonces, pues esto prueba esta proposición, ¿no? Es decir, siempre podemos tener un levantamiento de homotopías. En particular, recordemos que cuando consideramos X como un solo punto, pues entonces vamos a tener un levantamiento de homotopías perdón, vamos a tener un levantamiento de trayectorias, ¿no? Porque en realidad, pues una homotopía es una trayectoria en el espacio de funciones. Entonces, si nuestro espacio base es un punto, pues vamos a tener un levantamiento de trayectorias, ¿no? La otra cosa importante es que la unicidad, o sea, dentro de toda la demostración, la unicidad nos la está dando el punto, la parte, la base, ¿no? La base de nuestra homotopía. Entonces, si nosotros fijamos la base de nuestra homotopía, si nosotros fijamos la base de nuestra homotopía, el levantamiento va a ser único. Pero si nosotros no fijamos la base de nuestra homotopía, entonces podemos tener un montón de levantamientos. ¿De acuerdo? Y eso, pues ya vimos algunos ejemplos aquí, por ejemplo, en el círculo. Podemos tener varios levantamientos si nosotros cambiamos el punto de la fibra donde estamos comenzando, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante. Siempre, si nosotros queremos que nuestro levantamiento sea único, tenemos que fijarnos en el punto donde estamos comenzando, ¿no? En la base de nuestra homotopía. Entonces, esto resuelve parcialmente el problema de levantamiento. Ujú. Esto resuelve parcialmente el problema de levantamiento, pero vamos a ver en, en esta proposición, en la proposición 67, vamos a dar una condición necesaria y suficiente para para asegurar que exista un levantamiento de un espacio arbitrario. En este caso, nosotros estamos tomando el levantamiento de funciones de este estilo, ¿verdad? X cruz Y, y estamos utilizando fuertemente la compacidad de Y, pero vamos a ver cuáles son las condiciones para asegurar que exista tal levantamiento. Entonces, antes de eso, bueno, necesitamos dos proposiciones que son técnicas, pero también son muy útiles, que nos van a decir cómo se relacionan los grupos fundamentales de estos espacios. Entonces, si nosotros tenemos una función cubriente, si nosotros tenemos una función cubriente, pues esto nos va a inducir una función entre los grupos fundamentales, porque nosotros sabemos que el grupo fundamental es un funtor entre los espacios topológicos y los grupos, ¿no? Estoy suponiendo, perdón, aquí es un poco abuso de notación, pero en realidad acuérdense que siempre estoy acarreando mi punto base, ¿no? ¿Sale? Entonces, la función cubriente, ajá, me induce un homomorfismo entre los espacios, entre los grupos fundamentales, pero vamos a tener que es un morfismo inyectivo. Ujú. Es decir, de alguna manera estamos encajando el grupo fundamental del espacio total dentro del espacio base, del grupo, dentro del grupo fundamental del espacio base. Y lo que es más, podemos caracterizar cómo se ven los elementos de este subgrupo. Los elementos de este subgrupo, es decir, de la imagen, ¿no? Le voy a poner H,
Los elementos de este subgrupo van a ser lazos basados en X0, cuyos levantamientos en E comienzan en X0 y terminan en X0, es decir, son lazos. Recordemos, por ejemplo, en estos casos, que los levantamientos de un lazo en la base, por ejemplo, un lazo aquí en el círculo, un lazo aquí en el círculo, no necesariamente se levanta a un lazo. Por ejemplo, aquí se está levantando a intervalos, ¿no? Pero en el espacio cubriente nos dice que son exactamente estos. Estos van a ser los lazos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Primero, veamos que es inyectiva. Para que sea inyectiva, pues necesito agarrar un lazo en pi1d. Agarro un lazo en el grupo fundamental del espacio total, tal que cuando lo bajo, ¿no? Es decir, cuando considero eh, esta función, de hecho aquí queda más directo P de gamma, esto es nulo homotópico, ¿no? En B. Bueno, entonces, pues por lo que acabamos de discutir, lo que tenemos es esto, ¿no? Tenemos un lazo de gamma en B. Este lazo lo puedo levantar, ¿no? Lo puedo levantar a E,0, ¿no? Pero, y además tenemos que existe una homotopía en el espacio base. Es decir, tenemos una homotopía en el espacio base tal que H de 0 es igual a gamma, ¿verdad? Y pues ya tengo aquí que existe un levantamiento, ¿no? Tal que gamma es, ¿no? Tenemos este H de 0, H gorrito de 0 es gamma, ¿no? Entonces con esto tenemos las condiciones de nuestro teorema. Entonces existe una única homotopía que se levanta a todo el espacio base, al espacio total, tal que H de 0, pues es el gamma que nosotros teníamos al principio, y que cuando lo proyectamos, aquí de hecho, este es H de 0, aquí H de 0 es P de gamma, y aquí H de 0 gorrito va a ser gamma, ¿no? Porque el lazo lo tomamos arriba. Y entonces aquí el que tenemos que se muere es H de P de gamma, así, ¿verdad? Tú. Así está bien. Ok. Sí, así ya me convence, porque habíamos tomado el gamma en el espacio total, ¿no? Entonces este es así. Este era aquí así y este vendría siendo P de gamma, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces tenemos que H0 es gamma y P de H1 pues va a ser H1 que va a ser la constante en B0 y por lo tanto el levantamiento de H1 va a ser la constante en E0 y por lo tanto es inyectivo, ¿no? Es decir, lo que esto implica es que gamma, la clase de gamma es la identidad, ¿de acuerdo? Y se acaba la inyectividad. Ahora, la otra parte, ver que los elementos de este subgrupo son exactamente los lazos basados en los lazos en B, tales que comienzan, que cuando consideramos sus levantamientos, comienzan y terminan en E0. Entonces veamos primero la primera contención, la contención hacia la izquierda. Agarramos un gamma en el grupo fundamental de la base, con gamma gorrito, ¿no? Es decir, con su levantamiento que empieza en E0 y termina en E0.
Entonces, pues ya, acabamos, ¿no? Es decir, gamma pertenece a pi1 de E0 y por lo tanto, pues pertenece y P de gamma, así, es gamma, ¿no? Y pues ya acabamos, ¿no? La otra parte, sea gamma en la imagen de esta cosa, en la imagen de la proyección. Entonces, quiere decir que gamma es un lazo que empieza en B0 y termina en B0, pero que está en la imagen. Eso quiere decir que, que existe un levantamiento de E0, que empieza en E0 y termina en E0, tal que gamma, bueno, existe un levantamiento, existe una curva, ¿no? Alfa, gorrito, tal que, esto está en el espacio total, tal que alfa gorrito es homotópica a gamma gorrito, ¿no? Pero como alfa empieza en E0 y termina en E0, y es homotópica a gamma gorrito, pues entonces también gamma gorrito tiene que empezar y terminar en E0, ¿no? Y pues ya acabamos. Bueno, ahí está. La otra proposición, esta proposición también es bastante bonita. Esta proposición nos dice que la cardinalidad, o que vamos a tener tantas hojas como el índice del grupo fundamental de la base y el subgrupo que se mete dentro de él, ¿no? Es decir, este H. Entonces, está padre, ¿no? Esta proposición, esta a mí me gusta. Bueno, entonces tenemos este recubrimiento, tenemos esta función cubriente. Por la proposición anterior, tenemos que existe un H que está metido, su grupo de pi1 de B0, ¿no? Tal que es la imagen bajo la función inducida del grupo fundamental del espacio total. ¿De acuerdo? Entonces, notemos lo siguiente. Si nosotros agarramos un elemento del grupo fundamental en la base, es decir, un lazo que empieza y termina en B0, podemos considerar su levantamiento. Su levantamiento comienza en E0, porque así lo estamos considerando lo de puntos marcados. Su levantamiento comienza en E0, pero no necesariamente termina en E0, ¿no? Puede terminar en un EM, donde un M es otro elemento de la fibra de B0, ¿no? Es decir, EM pertenece a P-1 de B0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora consideremos un elemento en H, es decir, en el subgrupo de la imagen y todo esto, ¿no? Sabemos que este grupo empieza y termina son lazos honestos en el espacio total, ¿no? Son lazos honestos en el espacio total. Eso quiere decir que cuando multiplico H con gamma, pues empiezo con un lazo en E0, que este es mi lazo H, y luego tengo el levantamiento de gamma, ¿verdad? Es decir, tengo un lazo que empieza en E0, tengo un lazo que empieza en E0 y que termina en EM, de la misma manera que como teníamos nuestro lazo original. Es decir, de alguna manera, no me está mezclando los puntos finales donde termina. Cuando multiplico por la izquierda, no me está cambiando los puntos finales donde termina nuestro lazo. Es decir, podemos definir una función de las clases de las clases laterales, de las clases laterales izquierdas
de este cociente, ¿no? De las clases laterales izquierdas de los subgrupos estos, a las fibras. Es decir, si yo agarro un lazo y lo multiplico por, por cualquier elemento de aquí, esta función va a estar bien definida, ¿no? Solamente me fijo en dónde termina el levantamiento de este lazo, ¿no? Este es gamma gorrito de 1. ¿De acuerdo? Ok. Está, está bien bonito. Entonces tenemos que como el espacio total es arco conexo, aquí tal vez me faltó ponerle que sea arco conexo, pero si el espacio total tiene que ser arco conexo. Ujú. Entonces esto quiere decir que la función es suprayectiva, ¿no? Es suprayectiva porque para cualesquiera dos puntos en la fibra, siempre puedo siempre puedo construir un lazo, ¿no? Entonces tengo mi punto base que es E0, tengo mi punto base que es E0 y tengo mi punto E dentro de la fibra, dentro de P-1 de B0. Entonces, como el espacio es arco conexo, pues siempre puedo construir un lazo que lo lleva para acá, ¿no? Esto es por ser arco conexo. Entonces, siempre puedo construir este lazo y por lo tanto, pues esta función es suprayectiva. ¿De acuerdo? Ahora, veamos qué es inyectiva. Entonces, aquí ya vi que es suprayectiva. Entonces, veamos qué es inyectiva. Supongamos que dos imágenes coinciden, ¿no? Es decir, que phi de h de alfa es igual a phi de h de beta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues multiplicando las clases de esto es solo sin h de alfa beta menos 1, ¿no? Así, el inverso es igual a h, ¿no? Así. Esto aquí así. Y luego este lo podemos poner por acá, así. Eso quiere decir, por la proposición anterior, nosotros ya caracterizamos los elementos de alfa, de H, perdón. Eso quiere decir que el levantamiento de este lazo empieza y termina en E0, ¿verdad? Es decir, alfa de beta inverso de 1 es igual a 0. Y esto quiere decir que alfa de beta pertenece a H. Y eso quiere decir, sí, solo sí, H de alfa es igual a H de beta, ¿no? Mm, creo que hice algo raro, ¿verdad? Entonces, a ver, tenemos y phi de H de alfa. A ver. Creo que lo confundí, lo revolví un poco, ¿verdad? Tenemos phi de H de alfa es igual a phi de H de beta, ¿no? Eso quiere decir que alfa de 1, que el levantamiento, ajá, que todo este camino es igual a 1. Eso está bien. Sí, solo sí, alfa de beta pertenece a H. Y sí, solo sí, H de alfa. Sí, creo que está bien. Ok, ahí está. ¿De acuerdo? H de alfa. Ujú. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces vamos a terminar con esta proposición. Yo creo que es para lo que me da tiempo. Vamos a terminar con esta proposición de existencia de los levantamientos. Entonces, esta proposición nos da existencia de levantamientos y la siguiente nos da la unicidad. Entonces, vamos a tratar de ver estas dos partes, ¿no? La proposición de la existencia. La existencia de los levantamientos esto nos da condiciones necesarias y suficientes para que una determinada función tenga un levantamiento, ¿de acuerdo? Y la condición es, dice,
esta función f tiene un levantamiento si y solo si el grupo fundamental del espacio Y, si el grupo fundamental del espacio Y está dentro de el grupo fundamental que se obtiene, que se encaja dentro de esta proyección. Es decir, dentro del grupo H, ¿no? O sea, todo este es nuestro grupo H que hemos estado manejando. ¿Sale? Esa es la condición. Va a existir un levantamiento sí y solo sí el grupo fundamental de este espacio se mete en el grupo fundamental que se tiene aquí, es decir, en esta parte. ¿Vale? Bueno, entonces, pues el regreso está claro, ¿no? Es decir, si existe levantamiento, pues todo lo demás se sigue luego, porque todo este diagrama es conmutativo, ¿no? Es decir, F y porque los mapeos son funtoriales, ¿no? Es decir, F, el mapeo inducido por F es igual a al mapeo inducido por la proyección compuesto con el mapeo inducido por F gorrito, ¿no? ¿Sale? Entonces ahí no hay nada que demostrar, ese sale directo, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer es la otra parte. Y la otra parte, pues, utiliza bastante lo que ya discutimos, la misma estrategia, y va a ser fijándonos en los levantamientos de trayectorias. Entonces, tenemos que Y es arco conexo, ¿no? Dentro de nuestras hipótesis es que Y es arco conexo y localmente arco conexo. Vamos a ver cómo vamos a utilizar estas dos hipótesis. Entonces, Y es arco conexo y localmente arco conexo. ¿De acuerdo? Entonces, que Y sea arco conexo quiere decir, ¿no? Que existe para cualquier Y, siempre puedo considerar una trayectoria que une a Y0 con Y, ¿no? Entonces, tomo esta trayectoria de Y0 con Y, este es gamma, y luego la mando por medio de F a, pues a esto, ¿no? A F de gamma, ¿no? Es decir, F empieza en B0 y va a terminar pues va a terminar en F de Y, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es lo que tenemos aquí. Como estamos fijando el punto inicial, como estamos fijando el punto inicial, como estamos fijando los puntos iniciales, existe un único levantamiento tal que F de gamma, gorrito, se levanta, empieza en E0 y termina en F de gamma 1, ¿no? Aquí lo voy a poner. Ah, bueno, no, así está bien. Este termina en F de gamma 1. Entonces voy a definir a F gorrito de Y. F de gamma. Entonces esto termina en F de gamma 1. Entonces voy a definir a F de Y, a F gorrito de Y, como este punto. Esta va a ser mi definición. Así vamos a definir para cada Y para cada Y en Y, este punto, este F gorrito de Y, pertenece al espacio total, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos verificar es que está bien definido, ¿de acuerdo? Y para verificar que está bien definido, lo que necesito verificar es que no depende de este gamma. Es decir, que si agarro otro camino, un gamma prima, por ejemplo, entonces toda esta construcción me va a dar lo mismo. Es decir, estos levantamientos, me va a dar exactamente lo mismo. F de gamma
1 y este tiene que ser, el otro tiene que ser f de gamma prima 1. ¿De acuerdo? Es decir, necesitamos ver que este punto es realmente el mismo punto, ¿no? Ahora sí que este es el punto de la discordia. Voy a ponerlo en verde. Ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, entonces veamos que está bien definido, ¿no? Es decir, que no depende de esto. Entonces, sea otra curva, sea otra trayectoria que empiece en Y0, ajá, sea otra trayectoria que empiece en Y0 y que termine en Y, ¿no? Entonces tenemos que f de gamma prima compuesto, bueno, multiplicado con f, con el inverso de f de gamma, pues nos da un camino H0 que empieza en B0 y termina en B0, ¿no? Es decir, lo que estamos considerando es todo este camino, ¿no? Es un camino que empieza en B0 y termina en B0, ¿no? H0 pertenece a la imagen de todo este mapeo, ¿no? Pertenece a la imagen de este F, ¿no? Del mapeo inducido por F, ¿no? Porque pues teníamos también este mapa, este camino y lo estamos mandando a otro camino, entonces está metido en, en la imagen de pi1 de y0, ¿no? ¿De acuerdo? Pero por hipótesis, este camino está metido en esta composición, ¿de acuerdo? Es decir, está metido en este otro camino. ¿Eso qué quiere decir? Que, que existe una homotopía de H0 a H1, tal que H1, el levantamiento de H1, es decir, este camino es homotópico a un camino que lo puedo levantar en el espacio total, pero que empieza en E0 y termina en E0. Esto es lo que hemos estado utilizando recurrentemente, ¿no? La caracterización que nosotros dimos de este subgrupo dentro del grupo fundamental del espacio base, ¿no? Entonces, pues es un camino, lo puedo levantar a un camino que empieza en E0 y termina en E0, ¿no? Ahora, por la propiedad del levantamiento de la homotopía, puedo levantar toda esta homotopía al espacio total, ¿no? Entonces, esto me va a dar una homotopía de H0 a H1, tal que, pues, nos da todo el camino de E0 a E0, ¿no? Notemos que esta es la unicidad, también no, no, aquí todavía no tenemos la unicidad. Entonces, la primera mitad de H0 en F de gamma nos da F de gamma prima y la segunda mitad de H0 de levantamiento nos da F de gamma, ¿no? Es decir, obtenemos exactamente lo que nosotros necesitábamos aquí, ¿no? Necesitábamos ver que realmente sí se pegaban, ¿no? Entonces, aquí tenemos a F de gamma y aquí tenemos a F de gamma prima, ¿no? Entonces, no les queda de otras más que pegarse y se pegan exactamente en el punto final, ¿no? Y como se pegan en el punto final, quiere decir que F de gamma prima de 1 es, bueno, el levantamiento de F de gamma prima de 1 es igual al levantamiento de F de gamma de 1. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, F gorrito está bien definida. Es decir, no depende de la curva gamma. ¿De acuerdo? Y bueno, la continuidad se ve más o menos igual. Necesitamos verificar que es continua, entonces agarramos una vecindad en el espacio base de f de y con un levantamiento u gorrito conteniendo a f de y. Y tal que p de u gorrito es isomorfo a 1. Entonces escogemos una vecindad arcoconexa b de y, tal que f de b está contenido en u.
para caminos de Y0, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo esencialmente es esto, ¿no? Tenemos un camino de Y0 a Y', es lo que nosotros necesitamos, en B, ¿de acuerdo? Entonces, nos fijamos en esta vecindad de Y siempre podemos componer, ¿no? Podemos descomponer cualquier camino de Y0 a Y', como ir a Y luego ir a Y'. Entonces, podemos descomponerlo en estos dos caminos, en alfa, que va de Y0 a y de Y a Y', ¿no? Entonces, tenemos que F de gamma, este es gamma. F de gamma compuesto con F de eta se levanta también al camino F de gamma compuesto con F de eta, donde el levantamiento F de eta es exactamente la preimagen, ¿no? Porque aquí estábamos tomando una vecindad pareja, entonces estamos tomando exactamente el levantamiento de F de eta, es exactamente P menos 1 de F de eta, ¿no? Eh, porque pues es una vecindad pareja, entonces lo estamos tomando dentro de esa vecindad local, ¿no? A través del homomorfismo local. Entonces, F de V está contenido en U y por lo tanto, pues se sigue, ¿no? O sea, ya es como completar la parte técnica, ¿no? F de V está contenido en U gorrito y F restringido a B es igual a P menos 1 de F y por lo tanto F es continua en Y. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí pues se queda que revisen la unicidad de los levantamientos, pero esencialmente las pruebas son muy similares a lo que hemos estado revisando a lo largo de toda la clase. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con esto terminamos lo que son las propiedades de los levantamientos y pues hay bastantes cosas que se pueden deducir de aquí, bastantes consecuencias que vamos a discutir la próxima sesión. ¿Sale? ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? Bueno, entonces con esto terminamos y pues gracias y voy a dejar de grabar.